todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Innova Home Festival. Mientras nos vamos conectando todos, pues deciros un poco que Innova Home Festival es este festival de innovación en casa que llevamos haciendo desde marzo, más o menos cuando comenzó toda esta pandemia, y nuestra intención siempre ha sido pues un poco contactar con personas, con emprendedores, con diferentes proyectos innovadores, para que todos nosotros vayamos conociendo otras alternativas y proyectos e ideas del ecosistema fintech, innovador y emprendedor siempre desde esta casa, desde BBVA Open Innovation. Hoy vamos a hablar de una herramienta de empatía digital. Esta herramienta se llama Wenwayhow y es una herramienta servicio pionero de plataformas de datos de clientes basada en la empatía digital, y es la pieza que faltaba en el puzzle del servicio al cliente. Con nosotros va a estar Juan Mateu, CEO y cofundador de Wenwayhow, que ahora mismo voy a ver si consigo invitarle, si conseguimos contar con él. Y, y pues nada, pues principalmente, mira, aquí ya tenemos a Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal estás? Hola, buenas. Muy buenas. Veo que se nos oye bien, no hay ningún problema, no veo ningún comentario de que se nos vea o se nos oiga mal, así que, pues bueno, como bien estaba diciendo, está comentando un poco sobre esta aplicación, sobre Wenwayhow, pero claro, qué mejor que tú, CEO y cofundador de Wenwayhow, para que nos explique un poco qué es Wenwayhow. Bueno, pues OneWhiteHouse es una plataforma de datos de cliente, CDP, con la particularidad que el foco principal es la analítica behavioral de clientes. Ser capaces de entender los cuándos, cómo y por qué de los clientes. De ahí el nombre OneWhiteHouse. A diferencia de otros tipos de inteligencia artificial más basados en entender el lenguaje o bien recomendar. Nosotros tratamos de entender la mentalidad del cliente porque eso nos puede ayudar también no solo a recomendar, sino a servirle de una forma más agradable, de forma que permanezcan como clientes mucho más tiempo, perdone nuestros fallos, o no siempre tener la mejor oferta, que no siempre se puede tener, ni un banco, ni una aseguradora, ni una telco. Perfecto, ¿no? La verdad es que suena fantástico, suena bastante interesante, y también, pues, viendo un poco todo esto, te quería preguntar sobre qué beneficios, sobre todo, y qué problemas puede solucionar Wenwayhow. OneWhiteHouse resuelve distintos problemas. O sea, unos en el corto plazo es la capacidad de aunar la información del cliente en un único punto sin información personal, es decir, con un identificador de cliente, saber lo que ha hecho en los canales, saber qué acciones ha hecho, ha comprado, ha vendido, ha pagado, ha transferido, o en otros verticales, ha comprado un billete de avión, ha cancelado, ha cambiado, ha preguntado para cambiar el asiento. Tenerlo unificado en un único punto de forma totalmente compacta y accionable. Es decir, no un data lake donde todo se taguea y es un mar de datos del cual luego es muy complicado sacar información, sino tener la información del cliente unificada y compactada y preparada para ser analizada. Ese es el beneficio a corto plazo. Y el beneficio con más impacto que tratamos es entender la mentalidad del cliente para ser capaces de servirle mejor. Y servirle mejor significa tenerlo por más tiempo como cliente, y tenerlo por más tiempo como cliente es tener mucho más tiempo para ir vendiéndole cosas, digamos, y monetizándolo. En ese aspecto, digamos, queremos humanizar esa parte digital que aún no está totalmente digitalizada, que era ese conocimiento que en una oficina de bancos, en una agencia de seguros, en una agencia de viajes, la persona que atendía a los clientes los iba conociendo, de por qué se preocupaban, etcétera, y se generaba una empatía y personalización en el trato que se valoraba como una mochila de la cual era difícil desprenderse en el caso de que se cambiase de proveedor. Esa mochila en lo digital no existe. Lo digital es un medio Claro. mucho más promiscuo. La idea es ser capaz de ayudar a las tecnologías actuales, complementándolos con la nuestra, de generar ese valor en la parte digital. Claro, sí, parece, es muy interesante sobre todo por eso, porque al digitalizar todo se pierde un poco ese contacto con las personas, esa personalización en los mensajes, en la forma de expresarse.
Y la verdad es que pues, el intentar aunar todo ese tipo de información y encima conseguir esa empatía con las personas es la verdad es que un punto bastante importante y muy favorable para Wen Wei Hao. Hablando un poco pues, más centrados en el sector, en nuestro sector sobre todo, ¿en qué puede ayudar Wen Wei Hao al proceso de transformación digital de las entidades bancarias y a los procesos de fintech? Pues nosotros básicamente queremos transformar digitalmente aquello que no se ha transformado. O sea, se han transformado digitalmente el almacenamiento de datos sobre las acciones del cliente, se ha transformado digitalmente los canales, la forma de servirlos, cada vez con más canales que a su vez cada vez ofrecen una experiencia de usuario mucho mejor. No es lo mismo las webs actuales que las webs iniciales, no es lo mismo la web actual que las webs del principio y no es lo mismo los chatbots transaccionales que ya están saliendo y además yendo por canales totalmente, digamos, de uso común como WhatsApp, que los chatbots meramente informativos que aparecían en las webs al principio. Todo eso se ha digitalizado y va evolucionando. ¿Qué nos ha digitalizado? Entender al cliente. De la misma forma que una persona que atendía a los clientes sabía cuáles de sus clientes, cuando el banco de al lado ofrecía cero comisiones, iba a preguntar y por qué a mí no, en lo digital un cliente se te puede escapar por el motivo sin haber protestado antes. ¿Cómo se puede saber? Pues básicamente ser capaz de modelar cosas que hace el cliente, comprobar sus comisiones digitalmente, con campañas de cero comisiones o bajas comisiones de los competidores. Con eso vas a saber los reactivos, con eso vas a poder reaccionar. Que no siempre regalárselo, a lo mejor es explicarle el valor que aportas y por qué cobras la comisión. No siempre la fidelización debe de ser invirtiendo en el cliente en el sentido de regalar cosas. Claro, Sino efectivamente, al a lo final. mejor muchas veces vale más, es más barato saber tratarle que no tratar de recomprarle cuando ya casi que tiene una decisión de echar tomada. Claro, efectivamente, esto suele pasar muchas veces, ¿no? Cuando te quieres a lo mejor cambiar de alguna compañía a otra, que siempre estás diciendo que estoy cansado de mi compañía, estoy cansado, me voy a otra, y justo en el momento en el que ya prácticamente tienes un contrato con la otra, te llaman de la primera y te hacen una reoferta. Que hay Lo que gente que lo intentamos hacer un acepta, poco, claro, que hay gente que lo acepta y gente que ya considera que es tarde, porque no era tanto el tema económico, sino sentirse a lo mejor un poco minusvalorado como cliente hasta ese momento. claro, efectivamente. Es que al final muchas veces no es tanto el tema de pues, lo que nos puede costar algo o los servicios, sino también el sentirnos un poco arraigados a eso, que veamos que tenemos un valor para esa empresa. Que al final, aunque estemos hablando de empresas grandes, de compañías enormes, que seamos una persona, es decir, que tengan esa empatía, ¿no? La empatía digital de la que estamos hablando con Huawei Hub. Yo es que creo que de la misma forma que cuando, por ejemplo, en los canales modernos, los conversacionales que están empezando a tirar, el asistente de voz, el chatbot, es importante ser entendidos en el lenguaje, porque si no, no funcionan. También es bueno saber que el chatbot te recuerda quién eres tú, en el sentido de sabe cómo eres, que no va a tratar igual a todo el mundo, sabe por qué cosas preguntas más y a lo mejor se anticipa, porque eso se ve un valor como un ahorro de tiempo, un saber que en el fondo te conocen y se van a adaptar a ti, que en el caso de migrar se parte de cero, que aunque también dispongan de la tecnología, va a requerir un tiempo para aprender unos de otros. Efectivamente. Y bueno, hablando un poco de clientes, ¿quiénes serían vuestros principales clientes? Y en el caso de los clientes, ¿quién sería vuestro interlocutor en estos procesos? Pues mira, nosotros estamos hablando principalmente con bancos. Al final nosotros damos valor a cualquier empresa que sea intensiva en servicio digital, servicio a través de canales digitales. Por ejemplo, bancos, aseguradoras, aerolíneas, empresas de transporte, utilities, telcos, incluso e-commerce. Pero ¿cuáles son las que más valor tienen? Aquellas donde más interacciona. Se interacciona mucho más con un banco que en una utility. Una utility, alguna vez consultas una factura o quieres ver el consumo o quieres cambiar una domiciliación, pero no es como un banco que compruebas tu posición, tus inversiones, si las transferencias te han hecho, si cuánto te han cobrado, etcétera. Con lo cual, en realidad, donde hay un contacto digital más frecuente es el mejor vertical para nosotros y para nosotros un vertical clave, aunque estamos explorando todos, incluso el pharma, para seguimientos de tratamientos de medicamentos y demás,
Pero el más, digamos, donde vemos mucha más utilidad y donde más importante es conocer al cliente, porque hay mucha competencia y en lo digital es un medio muy fácil de cambiar, es el sector bankia y sobre todo las fintech que nunca van a tener un conocimiento personal del cliente, van a tener que adquirirlo digitalmente. Claro, Dentro de No, ellos, no, perdón, no te corto. sí, es que has hecho dos preguntas. La segunda pregunta, Sí, por eso. ¿cuál es nuestro interlocutor? Pues mira, nosotros en algunos sitios hemos conseguido presentar nuestra solución vía el departamento de canales digitales, web, app, contact center, bien de departamentos de nuevos canales tipo chatbot, que son más abiertos a ver con qué se puede combinar para humanizarlos, o bien directamente con partes de negocio tipo marketing o tipo business intelligence. Y por último, hay un último interlocutor que es interesante para nosotros, que es el Chief Data Officer. ¿Por qué? Porque nosotros complementamos al Data Lake con un mini Data Lake mucho más accionable, donde solo hay un identificador del cliente y nada más personal. Con lo cual, para hacer analíticas, puedes sacarse a la nube con más facilidad. Se puede tener dentro, se puede tener fuera, pero es como mucho más compacto, mucho más simple políticamente de compartir la información en él, porque solo hay un identificador del cliente, no guardamos nada estrictamente personal, porque no nos hace falta para analizarlo, con lo cual también para responsables de datos, de gobierno del dato, también es un buen interlocutor para nosotros. Porque nosotros iríamos más bien por la parte de canales y marketing. Vale, perfecto. Ahora hablo un poco para la gente del chat, sobre todo. Me imagino que nos estaremos explicando bastante bien porque no hay ninguna duda, pero si tenéis alguna pregunta, podéis ponerla en el chat y seguramente las contestaremos en el mismo momento que las iramos recibiendo para, pues sobre todo para eso, para solucionar las dudas, porque al final esta charla es para todos vosotros, para todas las personas que estáis ahí detrás. Volviendo un poco a donde estábamos, hablábamos de los principales clientes, ¿no? ¿Qué dudas y posibles problemas os plantean a la hora de empezar a probar el producto? Nos preguntan tres tipos de dudas principalmente. Uno es el solape con las tecnologías existentes, por ejemplo, analítica de canales, porque parte de nuestro producto hace analítica del uso de los canales. Las analíticas de canales, por ejemplo, Mixpanel, Adobe Analytics, el famoso Google Analytics, es para medir, son canal-céntricas, se mide el canal. En el caso de los chatbots, Google Chatbase, Bot Analytics, se mide el canal, nosotros medimos el cliente, aunque al agregar clientes también se tiene información del canal, con lo cual no somos un producto que realmente haga overlapping con esas tecnologías. El segundo tipo de dudas es si nosotros nos solapamos, además, con el CRM o directamente ya nos dicen siempre Salesforce, porque es como una especie de nuevo estándar que casi todas las grandes entidades están adoptando. Y la respuesta es no. Nosotros no somos un CRM, sino que complementamos al CRM. Nosotros utilizamos los datos de la segmentación del CRM y algunas cosas que el CRM nos puede pasar y nosotros podemos crear, en base a reactividades con fenómenos externos o patrones de cosas que hacen los clientes a lo largo del tiempo que se vayan detectando, podemos generar nuevas segmentaciones que puedan incorporarse al CRM. Pero realmente no nos solapamos, sino que nos complementamos. Hemos querido hacer una pieza, digamos, on top of, encima de lo previamente establecido. Y la tercera es tema de cuán fácil es integrarnos con la fuente de datos, o sea, cuán fácil es recibir las segmentaciones del CRM con un conector, es fácil, todo se hace con APIs, cómo de fácil es conectarnos con un chatbot o cómo de fácil es pasarnos el resumen de una sesión app o web con las métricas que se quieran compartir en la plataforma y básicamente es básicamente con APIs, es muy sencillo. Y hay una última duda que es el tema del GDPR. Una es si nosotros utilizamos información de los clientes haciendo web. Claro. Nosotros todo lo que sabemos de los clientes es porque nos integramos con fuentes de datos de la entidad. Y el resto son fuentes de datos públicas de meteorología, noticias de bolsa, noticias de economía para ver cómo se reacciona y combinamos. Pero nosotros no hacemos ningún tipo de web scraping ni web crawling sobre comportamientos de usuarios en redes ni nada parecido. Nosotros no hacemos nada. Y de cara a almacenar información, nosotros no almacenamos la información ni de los diálogos del chat, ni solo tenemos un identificador de usuario. Solo el banco, la aseguradora o la aerolínea va a ser capaz de, a ese identificador,
ponerle un nombre. Con lo cual, todo lo que se haga en nuestra plataforma es confidencial porque está pseudoanonimizado, aunque básicamente es una persona que el banco sabe quién es y va a poder con ese perfil personalizar su canal, su web, su app o su chatbot o su contact center. Perfecto, pues vamos, entiendo un poco que entonces es bastante fácil, ¿no? Integrar Wenwayhow, ¿no? ¿Cómo de fácil sería integrarlo en este caso? Pues mira, por ejemplo, vamos a poner una fuente de datos típica. Nosotros nos integramos con los chatbots. Pues integrarnos con un chatbot hecho en Dialogflow, la herramienta que están utilizando pues casi todas las grandes empresas, entre ellas creo que el BBVA, Mutua Madrileña y otras, básicamente en una tarde está integrado. Porque básicamente es un conector sobre el mismo Dialogflow que nos va pasando, digamos, nos va reportando las interacciones, nosotros medimos las palabras, los tiempos para detectar skills, ver los patrones entre los intents, ver el flujo de intents, todo eso realmente en una tarde se integra. Con el CRM, pues, o una base de datos de clientes, pues sería hacer un conector con la segmentación, también. Estaríamos hablando siempre de entre 0 y 2 días por fuente de datos. Dependiendo de la complejidad, será algo más complejo, pero no son proyectos de personas, meses. No, me estás hablando de algo sencillo, vamos, que es algo que siempre gusta bastante, ¿no? Es decir, voy a contactar con ellos y en poco tiempo lo tengo. Sí, gusta, pero como se ve tan increíble, muchas veces cuesta de... Claro. Muchas veces suele pasar eso, ¿no? Que las cosas que son tan fáciles, que son tan buenas, que dices, es que me cuesta creerlo, ¿no? Muchas veces. Dice, no, si no es complicado, no me lo creo. Pero bueno, aquí estamos facilitando, ¿no? Este tipo de cosas. Al final, esto es lo que estamos intentando hacer, ¿no? Estamos intentando hablar de Wenwayhow, cómo de fácil es integrarlo, cómo de sencillo es el software y las 3 preguntas, ¿no? Que sabe todo el mundo a la hora de intentar integrarlo en su empresa. Ahora voy a hablar un poco, pues, cómo ha influido, ¿no? En el caso de Wenwayhow, cómo ha influido BBVA en vuestro camino a la hora de crear esta herramienta. Nosotros, a lo largo de el final de 2019 y la mitad de 2020 participamos en el acelerador BBVA FinTech, que llevaba una empresa de Open Innovation llamada Adventuris. Nos ha servido mucho las lecciones, tuvimos un Investor Day donde pusimos un primer contacto con inversores y realmente hemos aprendido mucho y hemos conocido otras empresas con las que hay sinergias interesantes a explorar, porque nosotros creo que éramos solo, de 12 o 13 empresas, solo éramos 2 las que éramos más de tecnología transversal y no un modelo B2C finalista con un servicio final a los clientes. Y creemos que vamos a poder colaborar. ¿Qué nos falta? Pues también nos faltaría un poco, que es lo que nos ha faltado también, porque el COVID lo hizo difícil, pues poder presentar a departamentos de negocio del banco, que vean cómo esto se puede complementar con otras cosas que está haciendo el banco muy interesantes en temas de data y también en temas de canales como los chatbots, que esperamos que con el tiempo poder llegar a ellos. Claro, efectivamente. Es que al final ese tipo de proyectos son muy interesantes. Hay mucha gente metida en estos tipos de proyectos y yo creo que es bastante interesante, sobre todo aprender, sobre todo las sinergias, ¿no? Acabas de comentar que al final hay tanta gente en estos sitios que al final... También BBVA tiene algunas participadas que son bancos digitales como Atomy y demás que también serían interesantes, porque esos son modelos puros nativos digitales que van a tener que entender mejor al cliente para fidelizarlo en un sector como es el de los neobancos, que está resultando muy apasionantemente competitivo. Claro, no, la verdad es que es muy interesante y muy interesante sobre todo es, fijándonos en vuestra web sobre todo, que Wenwayhow fue nombrado Cool Vendor por Gartner. Esto la verdad es que da bastante caché en el momento. ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo lo conseguisteis? Pues mira, el proceso fue como muy... Nosotros básicamente somos una empresa sin dinero para ser cliente de Gartner, o sea, de entrada, e imposible. Segundo, pues básicamente a través de un contacto común, pero era un contacto lejano, una persona de un proveedor de contact center americano y demás, me escribió diciendo, hay una persona de Gartner que quiere hablar contigo, ¿te importa que te lo presente? Me lo presentó a través del propio LinkedIn. Este señor me pidió el correo, me mandó un correo diciendo que estábamos preseleccionados, que había hecho una ficha sobre lo que él entendía de nuestra página web
y que quería validarla. No discutir si aportábamos más o menos valor, sino él quería saber si lo que él había entendido era lo que nuestra visión y lo que estábamos ejecutando. Y para nuestra sorpresa, porque es un proyecto que cuesta de explicar muchas veces, lo habían entendido bien, hicimos algún pequeño matiz, pero vamos, lo habían entendido y bueno, nos dijeron que en un par de meses se sabría los resultados. Y en un par de meses, pues vimos tampoco mandan ni siquiera un correo, lo vimos en una publicación suya en LinkedIn, pues cuáles eran los 5. Nosotros, a pesar de ser una Customer Data Platform, es un sector tan nuevo que aún no tiene una lista de cool vendors de Customer Data Platform, ni un Magic Quadrant que son los informes famosos de Gartner. Nos asignaron en CRM and Customer Service and Support Technology. Entonces vimos, claro, luego te llegan quiénes son los otros eran 5 empresas, nosotros éramos los más pequeños, éramos los únicos europeos y éramos los únicos que no teníamos inversores externos. Con lo cual éramos David y 4 Goliaths, Sí. algunos de ellos con Sequoia, que fue el financiador de Google. O sea, es que era como... Entonces era, bueno, pues te da mucha moral cuando estás luchando mucho en solitario en un proyecto que es muy difícil vender a los bancos, es muy difícil vender a las aseguradoras de cero, sin... Entonces, como que nos dio mucha moral y en ese aspecto mucha gente nos ha preguntado qué estamos haciendo, vemos posibilidades de colaboración, también a través de partners consultoras, que es, digamos, sobre todo en España, gran parte del negocio IT se lleva a través de consultoras, donde los vendos finales venden a través de ellos, con lo cual sí que nos ha, digamos, abierto más puertas, pero también todo esto ha coincidido con la fase dura del COVID, con lo cual ahí estamos que estamos intentando sacar el jugo que se merece la oportunidad, pero justo nos pilló la no presencialidad, el foco informativo solo hablando de cuando normal eran cuando lo de los muertos diarios, que fue un poco triste, pero vamos a intentar en lo que nos queda de reinado, por decirlo así, hasta mayo del año que viene, sacarle el provecho que deberíamos, porque realmente es un espaldarazo a la visión que estamos tratando de ejecutar. Claro, efectivamente, es una pena justo que haya caído este año tan malo para todos, pero bueno, también es verdad que ahora viene otro año, viene 2021 y nos estamos preguntando qué depara, ¿no? Wenwei en este 2021. ¿Qué expectativas a futuro tenéis? Pues mira, nosotros básicamente de entrada ya se nos va a incorporar una persona muy senior, con experiencia en empresas de servicios, que hasta tuvo un exit importante para ayudarnos en la fase de go-to-market. Esperamos, digamos, materializar las oportunidades que estamos empezando a tener en proyectos no solo tangibles, sino monetizables y sobre todo compartibles, porque digamos, lo que nosotros sí que vemos es que al final todo el mundo quiere ser cliente, pero no el primer cliente, quiere ser el quinto, sexto, séptimo. Claro. O sea, quiere, digamos, decir, soy de los casi como el primero, pero, digamos, si ha habido un problema de integración, el primero es el que lo ha resuelto y a mí me llega ya como más. Entonces, estamos buscando los early adopters total, digamos, más early y a partir de ahí, pues, hacer crecer la empresa con más clientes, atraer inversión para poder, digamos, no solo ir a más mercados, sino también hacer la evolución de producto y todas las funcionalidades que tenemos en mente y que ahora mismo estamos yendo despacio, pero poderlas hacer a una velocidad que nos gustaría más para tratar de liderar esta rama de los CDPs, que son los CDPs behaviorales, más para validar herramientas de experimentos de comportamiento y con ellos ser capaces de generar mejores reglas de atención al cliente con inteligencia artificial. Y básicamente 2021 esperamos que sea nuestro año. También, sí, esperemos que sea... También creemos que España tiene que apostar por su propia tecnología, no solo Europa, como decía Macron, sino Europa como Europa, y luego cada país también tiene que tratar de generar sus propias tecnologías que puedan ser escalables y pueda tener pequeños campeones mundiales en nichos concretos, no siempre ser, digamos, los adoptantes de las tecnologías de fuera. No, efectivamente, lo que dices de que 2021 tiene que ser vuestro año, creo que lo estamos esperando todos, ¿no? Que el 2021 sea el año de todos, porque la verdad es que este año 2020 ha sido bastante caótico.
Ahora mismo simplemente no veo que haya muchas preguntas. Vamos a ver si alguien quiere preguntar en algún momento algo, porque me gustaría siempre, en todos estos Innova Home Festival, me gustaría quedarme con un pequeño resumen de lo que sería vuestra herramienta, en este caso, How, de una manera muy básica para que la gente pueda tener este pequeño resumen justo al final del vídeo que al final dejaremos en Instagram TV para que todo el mundo que no haya podido verlo en directo pueda acceder a él y más tarde, seguramente la semana que viene, lo podremos subir a YouTube para que todo el mundo pueda acceder a él, pero nos gusta siempre acabar con un pequeño resumen de la aplicación para que la gente siempre tenga ese como recuerdo un poco un poco en función para saber qué es How al final de todo esto, porque como va entrando gente, va saliendo, para tener una visión general al final. Pues How básicamente es una plataforma de datos del cliente donde se almacenan sus interacciones, su segmentación, lo que va haciendo y se combina con cosas que pueden tener afectación en él, generar su reactividad o no, pero precisamente para eso, para generar nuevas segmentaciones basadas en si son reactivos o no para conocerle mejor. Lo que al final hace How es tratar de entender al cliente como lo hacían los humanos cuando le servían personalmente. Es decir, con esa pequeña charla preguntando, pues mira, es que en la tele han dicho que la economía va mal, no sé si sacar el dinero. Todo eso, ser capaces de deducirlo sin esas charlas digitalmente, simplemente viendo cuándo hacen las cosas en función de lo que pasa en el exterior y tratar de establecer relaciones de causalidad y de impacto en el comportamiento de unas cosas y otras para tratar de entender a cada uno y en función de cómo entendamos a cada uno, ser capaces de proponerles cosas, tratarles de otra forma, tranquilizarles cuando sea conveniente y de esa forma fidelizarlos en el largo plazo sin ser a base solo de ofertas, sino de demostrar que se preocupa la entidad por el cliente y se adapta a él. Perfecto, pues mira, para terminar tenemos justo una pregunta y creo que nos viene perfecto para cerrar esta entrevista y es ¿qué recomendación darías a otros emprendedores para afrontar esta situación del COVID? Porque vosotros habéis pasado con esta situación y aquí nos pregunta seguramente una emprendedora, ¿qué recomendaciones le darías a alguien? Pues paciencia. También hay que decir una cosa, la primera fase sí que es cierto que la presencialidad muchas veces se requiere para avanzar temas, pero para iniciar temas, el COVID y, digamos, el confinamiento generó mucho más tiempo en las personas a las que nosotros nos dirigíamos y tuvimos muchas más oportunidades de hacer demos y llamadas en esa primera fase. En esa primera fase donde la gente estaba en casa, con lo cual ya de entrada se ahorraba sus periodos de transporte y demás, era mucho más fácil poder conseguir. ¿Cuál es el problema? Que avanzar, temas de compras, temas de no, pero los tenemos que sentar. Ese sentar, que muchas veces hace falta, pues digamos, han sido porque se coincidió el periodo del confinamiento con el periodo del verano, que también es complicado para quedar presencialmente. Entonces, paciencia, tratar de minimizar costes, tratar de hacer lo que se pueda hacer más online, que es presencia, mejorar la documentación del producto, mejorar el producto, tratar de utilizar esas herramientas que se podían de moda como el Teams o el Zoom para generar más llamadas y quien tenga potencialidad de hacer webinars que los haga. Perfecto, la verdad es que no podíamos haber acabado mejor esto con un pequeño consejo para esos emprendedores, sobre todo en esta época tan complicada, y pues obviamente dar un poco ese consejo que How ha sido capaz un poco de llevarlo a cabo, sufrir este 2020 como hemos sufrido todos, y con altas expectativas en 2021. Pues bueno, Juan, yo con esto ya me despido, me despido de todas las personas que estés ahí en el chat. Muchísimas gracias, Juan, por haber estado con nosotros. Juan Mateu, CEO y cofundador de How. Para cualquier cosa nos tienes por aquí. Y bueno si te quieres despedir. Sí, daros las gracias tanto a ti como el equipo de comunicación del BBVA, como al BBVA por la oportunidad de estar en su acelerador este pasado año. Entonces, y nada, dar ánimos a todos y tratar de seguir haciendo cosas aquí. Pues muchas gracias, Juan. Muchas gracias por estar aquí y esperemos vernos muy prontito. Hasta luego. Un saludo a todos y muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.